Hola a todos, ¿cómo Hola, están? ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy estamos aquí para explicarle la caminata porque bueno, hubo muchos comentarios y algunas dudas y muchas personas nos pidieron de hacer la caminata en pareja, así que vamos a empezar explicando un poquito hasta llegar a la caminata. Sí, hoy nos dijeron si podíamos hacer la clase en español, así que bueno, estamos acá haciendo la clase en español. Hoy vamos a hablar solamente español para ustedes. Ok, bueno, antes de empezar con la caminata, lo que tenemos que reconocer bien nuestro eje. Nuestro eje está conformado por el tobillo, la cadera, las costillas y los hombros, ¿sí? No hablo de la rodilla porque la rodilla es un punto bastante, digamos, flexible porque nosotros podemos mover nuestro eje hacia adelante, como dijimos, tobillo, cadera, costillas y hombros, hacia adelante, hacia el centro o hacia atrás, con las rodillas estiradas o con las rodillas flexionadas. La flexión de la rodilla lo que nos va a ayudar es a poder mover un poco más nuestro eje hacia adelante o hacia atrás, y también la flexión de la rodilla nos va a ayudar a hacer un paso más largo, ¿sí? Si hablamos en lo que es movimientos lineares, y la flexión de la rodilla también nos va a ayudar a las disociaciones, a crear más volumen. También obviamente a crear diferentes niveles, ¿sí? Pero bueno, hoy, como dijimos, nos retenemos en la caminata. Entonces, lo que vamos a hacer es llevar nuestro eje, primero, reconocer bien nuestro eje con el peso sobre las dos piernas. Si querés poner la cámara de arriba, Neri, vamos a mover nuestro eje Ponemos esta y esta. hacia adelante, hacia el centro y después hacia atrás, con las rodillas estiradas. Este va a ser el primer movimiento que vamos a hacer. Después vamos a flexionar las rodillas. Mientras estoy yendo hacia adelante, flexiono las rodillas. Hacia el centro flexiono y hacia atrás flexiono. Lo que a mí me gusta pensar cuando el eje va hacia atrás y flexiono las rodillas, que mi eje se triplica, ¿sí? Como si estuviéramos en 3D. Lo que yo voy a pensar cuando flexiono las rodillas y mi eje tiene que ir hacia atrás, también hacia adelante, ¿sí? Pero más que nada hacia atrás, es que mi eje va a hacer esto. Voy a tener mi pecho conectado con las rodillas y las rodillas conectadas con los dedos de los pies. Pero atrás también voy a tener mis talones conectados más que nada con los isquiones, ¿sí? Y los dorsales. Entonces ahí ya tenemos como un eje que se está estirando, como si estuviéramos pensando en un bandoneón que se empieza a abrir. Entonces, si tengo las rodillas flexionadas, voy a hacer como un bandoneón cerrado. En cambio, cuando empiezo a flexionar las rodillas, siento que me expando, ¿sí? Sea hacia adelante y hacia atrás. Eso era lo que quería explicar acerca del eje. ¿Vos querés ir con la parte de los hombres ya? Yo quiero explicar de la parte de los hombres cuando camino, digamos. Si yo enseño o tengo que explicar tal vez a un principiante, cuando camino, hablo más de la parte del frente, del torso, ¿no? ¿Por qué? Porque para crear espacio, digo que empiezo a mover el torso para poder crear espacio arriba, abajo y poder hacer el paso. Si no me pisarías. Si no, obviamente, te pisaría el dedo. Sí, porque los principiantes, ¿qué pasa? No tienen como esa conciencia de poder moverse sin moverse. Entonces hay que crear un espacio moviendo una parte del cuerpo que es la que a nosotros, las mujeres nos va a hacer entender que tenemos que ir para atrás. Entonces lo que tiene que hacer el hombre principiante es mover el pecho para dar espacio a la mujer y no pisarnos los pies. Pero después, ¿sí? Muchas veces lo que nos pasa es que terminamos caminando así, con toda la intención hacia adelante. En cambio, si ya tengo que hablar de una caminada más de un bailarín intermedio o avanzado, yo pienso más en mi parte de atrás para empezar a caminar. Lo que hago es, llevo mi eje más hacia mi talón y de acá, cuando estoy llevando mi eje hacia mi talón, estoy preparando todo mi cuerpo para luego ir hacia adelante y empujando con la pierna de base. En este caso, si yo tengo todo mi peso en la pierna derecha, empujo con mi pierna derecha hacia atrás. Luego empujo con mi pierna izquierda hacia atrás. Pienso siempre en empujar hacia el lado contrario. Si yo quiero ir hacia adelante, empujo todo el tiempo hacia atrás. Y esto es lo que me va a hacer... si querés ir adelante con tus piernas, vas atrás con tu eje. Exacto. Si querés ir al centro... Voy con mi
cadera al centro. Y tus piernas pueden estar abiertas o pueden estar cerradas. cerrada, exactamente. Y si querés ir hacia atrás, voy con tus hacia adelante. exacto. ¿Ves? Eso no lo expliqué yo. Te olvidaste de decirme Pero eso lo puedes explicar vos ahora con tu caminada hacia adelante. Exactamente. Pero es importante lo que dice Neri. Si quiero ir, esto es para los hombres, también para las mujeres. Si quieren ir ustedes hacia adelante con las piernas, en el tango tradicional les conviene pensar que van hacia atrás con su cuerpo para ir hacia adelante. Y para las mujeres... ¿Puedo mostrar sí. esto solamente un segundo Sí, con la perdón. cámara de arriba? Sí. Por ejemplo, si yo estoy acá, no voy hacia adelante directamente, sino pienso ir más hacia atrás para de acá ir hacia adelante. Y pienso más como que vayan mis piernas libres, ¿o no? Dejando mis piernas como que se están moviendo, que vayan más libres en mi pierna. Y trato de llevar mi cadera arriba de mi pierna. Y una vez Como que llevo... dijimos antes, ¿no? Talón, cadera, costillas y hombro en una línea. Exacto. Lo que veo, una cosa que es muy linda que haces vos, cuando vas hacia adelante, o sea, hiciste este cambio de eje hacia el talón, fuiste hacia adelante, pero acá no es que tu eje ya no funciona más. No. Vos empezás a empujar y empujás hasta el momento que cambias el peso y le das el pase a la otra pierna. Exacto. Digamos, es como si estás suspendido, pero en esta suspensión seguís empujando con la de atrás. Todo Para el hacer tiempo el paso empujó. chiquito o para hacer el El paso paso grande. grande. Pero estás como activo con tu pierna de base todo el tiempo. Exacto. Si no, muchas veces veo que los hombres hacen esto. Cargan, empujan Y se olvidan. Y es como que se apaga el cuerpo. Ok. Ahora vos la caminada para atrás, te Para dejo tranquila nosotras acá. las chicas, lo que yo hago, como dije antes, como dijo Neri, si tengo que ir hacia atrás con mis piernas, lo que pienso es ir hacia adelante con mi cuerpo para poder ir hacia atrás, ¿sí? A mí me gusta flexionar la rodilla de base para tener un paso un poco más grande. Yo puedo flexionar la rodilla, ¿sí? Sin cambiar la altura, ¿sí? Porque si el hombre no flexiona las rodillas, nosotras no vamos a flexionar porque si no nos cambia el punto de apoyo en el cuerpo, que ahora les vamos a mostrar. Nosotros tenemos una pequeña flexión en la rodilla sin cambiar la altura de la cabeza, y aparte de eso, lo que a mí me gusta hacer, como se ve, es levantar el taco. También levanto el taco, ¿sí? Pero para crear espacio en mis piernas. Si yo no flexiono, no levanto mi taco, van a ver cómo se ve mi pierna. En cambio, si de esta posición, ¿querés mostrar solo las piernas, Neri? Dale. De esta posición levanto mi taco, mi paso se va a ver súper grande, es lo que dice Neri. Janina es corta, pero parece que se ven que tiene unas piernas larguísimas, ¿sí? Aparte de esto, como dije antes, me ayudo con mi eje. Lo que trato de hacer es que mi cabeza vaya hacia adelante y que mi cadera vaya hacia atrás. Entonces, en la línea del lado libre van a ver una diagonal que empieza en la cabeza y termina en la punta de los pies, ¿sí? Y además voy a agregar el movimiento de la pierna de base. Se va a ver un movimiento como súper grande, pero en realidad, si yo estuviera derecha, mi paso se vería así, como súper corto. Pero agrego eje, agrego rodilla y agrego talón arriba, ¿sí? Esto va a hacer que el paso se vea súper grande. Ahora llega el momento crítico de cambiar el peso. Voy a llevar mis caderas hacia atrás, no mi eje hacia atrás. Es como si yo me quisiera alejar con las caderas del hombre, ¿sí? Y de acá voy a empujar y voy a pasar la flexión a la pierna de atrás, ¿sí? Se ve que se me mueven las piernas, pero no se me mueve el cuerpo, porque esto, si yo muevo el cuerpo, lo que voy a hacer es llevármelo al hombre. Y lo que voy a hacer acá es mover mis caderas, mover mis rodillas hacia atrás, y en este punto muevo la otra pierna hacia atrás, ¿sí? Con el hombre, un pequeño secreto, lo que a Neri más que nada le gusta de sentir de las mujeres que no sean muy livianas, es que en el punto que yo tengo que mover la pierna libre, voy a poner un poco más de peso en él. Porque a él lo que le molesta, lo que no le gusta, que me dice que soy muy liviana, es que en este punto yo no le quiero pesar. Entonces yo muevo la pierna por mí sola. Entonces siento que él me se voy cae, al vacío. ¿sí? Entonces lo que él me pide es esto. Voy hacia atrás con él, moviendo las piernas, pero en este punto me apoyo un poquitito más. Es como si creáramos más presión entre nosotros. Pero no es que me apoyo o que lo empujo. Sí, no, del torso. No es que lo hago con fuerza. Es solamente ese momento de suspensión
que estamos súper conectados para poder ir hacia atrás y que yo no me vaya o que yo no le pese tanto. ¿Sí? Y esto es lo que nos va a dar una caminada más presente y con peso, pero Estamos un hablando peso de una caminada vivo. lenta, ¿no? Lenta, Aparte. exacto. ¿Probamos? Si tenemos que caminar, por ejemplo, una caminada más de Disarli, por ejemplo. Tic. Y hay un momento que estamos los dos compartiendo el peso. Acá estamos los dos al centro, estamos compartiendo. Es muy importante entender nuestro centro. No el paso en adelante, no el paso atrás, sino pensar más el centro y vivirlo más el centro. Sí, vivir un poco más la caminata con el peso en el centro, que es en el momento de ahora, no en el antes o no en lo que va a pasar después. Eso es lo que queremos de la Bueno, caminata. caminamos 2, 3 caminadas, como para después ya dejarlo y que practiquen ellos. Nos quedamos sin espacio, vamos para el otro lado y continuamos caminando. Tiki. Yo siempre empujo hacia atrás mi eje. No voy hacia adelante, sino empujo siempre hacia atrás mi eje. Ok, bueno, nada. ¿Querés mostrar un segundo la caminada antes de irnos? Sí. ¿Cómo se vería de arriba acá? Se ve que estamos en esta posición. Va, voy y voy. Ya nos fuimos de la cámara, así que estamos acá. Bueno, Cualquier cosa saben que nos pueden escribir, nos pueden mandar un mensajito si tienen alguna duda o dejar un comentario en este videito. ¿Y qué más? no, y nada más. Gracias por todo, gracias por compartir siempre nuestros videos, Sí. por poner tantos comentarios. Pero bueno, esperamos sus videos también, ¿o no? Así tenemos el feedback. Eso sería más lindo, que ustedes nos manden sus videitos, así podemos ver también si está funcionando. Tal vez nos hacen una pregunta, pero si tenemos sus videitos, nos pueden mandar un video por privado, sería muy lindo. Muchísimas Bueno, gracias. Gracias, chao, chao. Chao.